Siguiendo con nuestra celebración del aniversario de nuestra iglesia, el número 11, en esta ocasión continuaremos con la segunda conferencia de esta celebración. El tema de esta conferencia en la mañana de hoy va a ser la mayordomía bíblica. Y antes de adentrarnos a estudiar estos principios básicos, primeramente vamos a orar para encomendar en las manos del Señor este tiempo. Bendito Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En esta mañana, Señor, nosotros venimos delante de ti con un corazón, Señor, deseoso de conocerte más. Un corazón, Señor, humilde, que reconoce que tú eres nuestro Dios, que estamos aquí, Señor, con el propósito de alabarte, glorificarte y exaltarte. Queremos pedirte, Señor, para que este tiempo sea un tiempo de gozo, de alegría, en donde podamos recordar todas las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas. Que tu nombre, Señor, sea exaltado y que podamos ser instruidos por medio de tu santa palabra. Guía, Señor, a los expositores para que puedan, Señor, mostrar esas verdades que hay en tus escrituras y que podamos ser edificados por medio de ellas. En Cristo Jesús y el Espíritu Santo oramos. Amén. Como lo había comentado, el tema para la mañana de hoy, esta primera conferencia de hoy, es la mayordomía bíblica. Y antes de adentrarnos a estudiar los principios básicos que nos ayudarán a ser unos mejores mayordomos para nuestro Señor, iniciaremos explicando a qué nos referimos con este término de mayordomía. Es una palabra que quizás pocos escuchamos, quizás pocos conocemos, así que vamos a empezar con a qué nos referimos con mayordomía. Un mayordomo en el mundo antiguo era una persona a la que se le daba la responsabilidad y la autoridad para gobernar los asuntos de una casa. Un buen ejemplo que tenemos de esta responsabilidad es el patriarca José. Él se convirtió en el mayordomo de la casa de Potifar. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 39. A él se le había dado la responsabilidad de administrar ese hogar y de cuidar de esta casa. Él lo administraba todo y tenía como responsabilidad usar bien los recursos de este hogar para el beneficio de su dueño, que era Potifar. José no debía malgastar estos recursos, sino que él debía tomar decisiones sabias para preservarlos, conservarlos y cuidar de ellos. Sin embargo, la función de mayordomo no fue algo que surgió en el sistema de gestión griego, ni tampoco fue algo inventado por los egipcios en la época de José. La función de mayordomo se deriva del principio de la mayordomía que tiene sus raíces en la creación de la humanidad. Génesis capítulo 1, vamos a estar leyendo los versículos 26 al 28. Génesis 1, 26 al 28 dice así la palabra del Señor. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda. Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. En este primer capítulo de Génesis vemos la creación de los seres humanos. Vemos cómo son hechos a imagen y semejanza de Dios, quien en ese momento se les revela como el creador de todas las cosas. Vemos también el posterior llamamiento a los portadores de su imagen para que imiten a Dios de una manera determinada. ¿Cómo debían imitar a Dios? Siendo mayordomos, siendo administradores
de su creación. A los seres humanos se les ordenó que fuesen fructíferos y que se multiplicaran. Este fue un mandato que tiene implicaciones de mayordomía, porque ellos debían utilizar los recursos que Dios les había dado para el beneficio de la creación. Por lo tanto, la base de la mayordomía tiene sus raíces desde la creación. A veces pensamos que el Nuevo Testamento no se preocupa por el trabajo, los recursos o la productividad, sino que solo se preocupa que muchas veces nosotros nos enfocamos en el Nuevo Testamento en la parte de amarnos los unos a los otros o el vivir solo por gracia y no por obras. Pero si examinamos detalladamente las parábolas y el lenguaje de Jesús, vemos un énfasis en el llamado a la fructificación, a la productividad, a la administración. Jesús llama a su pueblo a ser fructífero, no solo en la multiplicación de la especie a través de la propagación de esta, sino para el bien del reino, para el cuidado y la manutención de este reino. Esto es una expresión de lo que Dios inicialmente le había dicho a Adán y Eva. El segundo mandato que se le fue dado a Adán y Eva fue el de tener dominio sobre la tierra. Dios instituyó a Adán y Eva como sus vicegerentes, es decir, los que estaban a cargo de lo que Dios había creado, de lo que Dios había puesto en sus manos. Ellos debían gobernar en su lugar sobre la creación. No es que Dios les haya concedido el derecho de propiedad independiente del planeta Tierra a Adán y Eva. La tierra sigue siendo de la posesión de Dios. Dios solo les entregó la responsabilidad para cuidar y administrar esta creación. Dios llamó a Adán y Eva para que ejercieran autoridad sobre los animales, las plantas, los mares, los ríos, y ellos no debían ejercer esta autoridad como un tirano imprudente que tiene carta blanca para hacer lo que quiera. No, ellos debían obrar con sabiduría. Dios los hizo mayordomos de la tierra, quienes debían actuar en su nombre y para su gloria. No podían actuar en nombre propio ni para el beneficio de solamente ellos, sino para el beneficio y la gloria de nuestro Dios. Inmediatamente después de dar este mandato, Dios creó un huerto exuberante y hermoso y colocó a Adán y Eva en este huerto. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 2. Dios les ordena a cultivarlo y cuidarlo. Este mandato de cultivar y cuidar es la clave para entender la responsabilidad que se le otorga al ser humano acerca de su mayordomía con la creación. Y esta responsabilidad va unida al estatus privilegiado de haber sido hechos a imagen de Dios y haber recibido el dominio sobre la tierra. En la creación, el mandato que Dios le dio a la humanidad fue que las personas reflejaran e imitaran la mayordomía de Dios, que los hombres y las mujeres reflejaran la mayordomía y la administración que Dios había tenido con la creación. Tiene que ver entonces con la forma en que nos involucramos en los negocios, cómo nos tratamos unos a otros, cómo tratamos a los animales, cómo nos desenvolvemos en una sociedad. Ese dominio sobre la tierra no es una licencia para explotar, para saquear, para consumir o destruir la tierra. Debe ser un dominio que nos lleve a buscar el beneficio de su creación para la alabanza de su gloria. Es una responsabilidad para ejercer la mayordomía de nuestro hogar,
cuidándolo, cultivándolo y haciéndonos responsables por cada necesidad que pueda haber. Dios no dijo, de ahora en adelante toda tu comida caerá del cielo. Él dijo, debes trabajar conmigo en ser productivo, debes trabajar en administrar estos recursos, debes abonar, labrar, sembrar, reabastecer y así sucesivamente. Y todo esto, ¿qué demandaba del ser humano? Recursos. Él tenía que utilizar bien sus recursos para cumplir con las responsabilidades que Dios le había dado. Fundamentalmente, entonces, la mayordomía se trata de ejercer de una manera sabia la administración de los recursos de una manera correcta y eficiente para la gloria de nuestro Dios, para el cuidado y la manutención de su creación. Para que nosotros entonces, como creyentes del siglo XXI, podamos ejercer correctamente una mayordomía bíblica, entonces vamos a tener que emplear eficientemente nuestros recursos. ¿Cuáles son los recursos que Dios nos ha dado? Principalmente nos ha dado el tiempo y el dinero. Cada uno de nosotros cuenta con esos recursos en diferente proporción del dinero, pero en la misma proporción de tiempo. Adán y Eva tenían que emplear su tiempo de la mejor forma. Adán y Eva no fueron colocados ahí para que se sentaran debajo de un árbol a descansar. Ellos tenían responsabilidades, tenían tareas, tenían que cultivar la tierra, tenían que cuidarla, tenían que nombrar a cada uno de los animales. Ellos tenían que usar su tiempo eficientemente y de la mejor manera. Así que entendiendo ya en qué consiste este término, su origen, ahora nosotros vamos a estudiar este término a la luz del uso de nuestro tiempo y nuestro dinero, que son dos de los recursos que Dios nos ha dado. Vamos a comenzar entonces con la mayordomía de nuestro tiempo. Para ser como Jesús, debemos ver el uso de nuestro tiempo como un recurso que debe ser usado y administrado de la mejor forma. Jesús, al haber ordenado de manera perfecta su tiempo aquí en la tierra, él pudo decir al final de su vida terrenal: yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Jesús cumplió con la tarea a la cual había sido encomendado. Así como lo hizo con Jesús, Dios nos da el don del tiempo. Él también nos da la obra para hacer durante ese tiempo. Es decir, nos ha dado mandatos, instrucciones que nosotros también debemos cumplir utilizando nuestro tiempo. Cuanto más lleguemos a parecernos a Jesús, más entenderemos por qué es tan importante el uso disciplinado del tiempo que Dios nos regala. Porque el tiempo, mis hermanos, es un regalo y lo vamos a ver más adelante. He recopilado algunas razones bíblicas para aprovechar sabiamente el tiempo del sermón de Jonathan Edwards titulado El valor precioso del tiempo y la importancia de redimirlo. Ahí hay muchas razones por las que debemos aprovechar el tiempo, pero vamos a ver solo algunas razones bíblicas para esto. Y lo primero que quiero que veamos, la primera razón bíblica por la que debemos ser buenos mayordomos de nuestro tiempo es porque los días son malos. Aprovechar el tiempo sabiamente porque los días son malos es una curiosa frase en medio del lenguaje inspirado del apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios en el capítulo 5. En los versículos 15 al 16 dice Pablo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. La Nueva Versión Internacional dice: aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos.
Pablo pudo haber exhortado a los efesios a sacar el máximo provecho de su tiempo porque tanto Pablo como los efesios se encontraban sufriendo persecución y oposición. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos. De todos modos, nosotros también debemos aprovechar cada momento, aun cuando no estamos sufriendo esa persecución física y directa que la que sufría Efesios, la iglesia en Éfeso y Pablo, pero también, así como en esa época, nuestra época tiene días malos. Todavía los días siguen siendo malos. Hasta sin la clase de persecución u oposición a la que los cristianos de la época de Pablo estaban acostumbrados, el mundo en el que vivimos nos hace difícil aprovechar el tiempo sabiamente, especialmente para los propósitos de nuestro Dios, especialmente para cumplir la labor, la tarea por la cual nosotros fuimos formados y traídos a esta tierra. De hecho, nuestros días son días de un mal que está activo. Muchos, en relación al tiempo, llaman a este tipo de mal los grandes ladrones del tiempo. Estos ladrones del tiempo sirven como súbditos del mundo, la carne y del diablo. Estos operan de varias formas en diferentes situaciones. Y esto va desde conversaciones superficiales e inútiles que no traen ningún provecho hasta un entretenimiento descontrolado, sin límite, sin que haya ningún tipo de filtro. El curso natural de nuestras mentes, nuestros cuerpos, nos lleva hacia el mal, no a la semejanza de Cristo. Ese es el curso normal de nuestro ser porque aún tenemos un pecado remanente y nuestra carne quiere hacer lo que la carne le da placer, alejarse de Dios y buscar las cosas de este mundo, las cosas pecaminosas. Hermanos, los pensamientos deben ser disciplinados. El uso de nuestro tiempo debe ser disciplinado. De otro modo, como el agua, tienden a fluir corriente abajo o tienden a estancarse sin hacer nada. Es por esto que Pablo le dice a los Colosenses, capítulo 3, verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sin esta decisión consciente, activa y disciplinada acerca de la dirección de nuestros pensamientos, es lo que nos dice aquí el apóstol, que requiere el uso de nuestro tiempo, estos pensamientos serán improductivos en el mejor de los casos y serán nefastos en el peor de ellos. Nuestros cuerpos se inclinan de manera natural hacia la facilidad, la comodidad, el placer, la glotonería, la pereza. Normalmente y naturalmente nos vamos a inclinar hacia esos deseos, a no ser que practiquemos el dominio propio, a no ser que nos esforcemos de manera consciente, de manera activa, a seguir a nuestro Señor, a dedicarle nuestro tiempo, a ofrecerle nuestro tiempo de manera voluntaria. Vamos a sufrir. Necesitamos disciplinarnos en el buen uso de nuestro tiempo. Debemos disciplinarnos cuidadosamente en nuestra manera de caminar en este mundo, o si no, nos conformaremos a sus modos antes que a los modos de Cristo. Finalmente, nuestros días son días de un mal activo porque muchas tentaciones y fuerzas del mal están extremadamente activas en nuestros días. El uso del tiempo es importante, es realmente importante, porque el tiempo es la materia de la que están hechos todos los días. El tiempo es el recurso, es el regalo que Dios nos ha dado para que lo usemos de la mejor forma. Si no administramos bien nuestro tiempo, nuestro uso del tiempo para los propósitos de Dios,
en estos días malos nos impedirán llegar a ser más parecidos a Cristo. Esa es la importancia y lo realmente importante de saber que estos días son malos, así que debemos ser sabios en el uso de nuestro tiempo. Otra de las razones bíblicas por las que debemos ser buenos mayordomos de nuestro tiempo es: el tiempo es corto. Cuanto más escaso es algo, más valioso es. Si el oro y los diamantes crecieran de los árboles, no serían valiosos. Asimismo, el tiempo no sería tan valioso si las personas vivieran por siempre, si nadie muriera. Sin embargo, dado que estamos a tan solo un aliento de la eternidad, el modo en que utilizamos nuestro tiempo tiene una importancia eterna. Aunque tal vez nos queden muchos años por recorrer en esta vida, no lo sabemos. La verdad es que, como dice el apóstol Santiago en su capítulo 4, la vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Es corta, es rápida. Hasta la vida más larga es breve comparada con la eternidad. Todo lo que vivamos, todo el tiempo que vivamos de este lado de la eternidad va a ser comparado con nada con lo que es la eternidad. Sin importar cuánto tiempo haya pasado en esta tierra, probablemente puedan recordar acontecimientos que vivieron en su infancia o en su adolescencia como si hubieran sucedido el día de ayer. La razón por la que pueden hacerlo no es tanto por su buena memoria, sino que esto no ha sucedido hace mucho tiempo, en realidad. Cuando consideramos que toda una década son solo 120 meses, nos damos cuenta que una gran porción de la vida de repente se vuelve algo breve, algo pasajero, algo que transcurre de manera rápida. Así que sin importar cuánto tiempo nos quede para llegar a la semejanza a Cristo, realmente no tenemos mucho tiempo. Y por eso tenemos que aprovecharlo de la mejor forma. Hermanos, el tiempo es corto. No por nada el salmista lo dice en su capítulo 90, verso 12. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Señor, ayúdanos a entender que esta vida es breve, es corta. ¿Para qué? Para que así nosotros recurramos con mayor intensidad a ti. Para que así nosotros podamos cumplir fielmente la obra para la cual tú nos has traído a este mundo. El tiempo es corto, mis hermanos. La siguiente razón bíblica para aprovechar bien nuestro tiempo es que el tiempo corre. El tiempo no es solo corto, sino que lo que resta es efímero. El tiempo no es como una cubeta de hielos que colocamos en el congelador y sacamos 1, 2 o 3 hielos de vez en cuando y si se acaba lo volvemos a llenar de agua. En cambio, el tiempo se parece mucho a los granos de arena que bajan de un reloj de arena. No se detiene. El apóstol Juan lo dijo sin rodeos en su primera carta. Este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Junto con el mundo que se acaba nuestro tiempo con él. Mucho se ha hablado de ahorrar tiempo, de recuperar el tiempo, de ganar tiempo, pero esto es solo una ilusión, ya que el tiempo siempre corre. No podemos recuperar el tiempo que se ha perdido. Debemos aprovechar nuestro tiempo sabiamente, pero incluso el mejor provecho del tiempo no puede sumarle páginas a nuestro calendario.
De niño nosotros podemos recordar que pensábamos que el tiempo parecía pasar lentamente y ahora de adultos lo que podemos decir es no puedo creer que ya un año más se ha acabado. Hace nada estábamos celebrando nuestro aniversario número 10, ya hoy estamos en nuestro aniversario número 11. ¿Qué se ha hecho el tiempo? El tiempo corre y de manera rápida. Y la última razón bíblica para aprovechar, por la que debemos ser buenos mayordomos de nuestro tiempo, es que el tiempo perdido no se puede recuperar. Muchas cosas pueden perderse y luego recuperarse, como en la analogía de la cubeta de hielos. Muchos hombres se han declarado en quiebra para luego, unos años más adelante, se colocan nuevamente en la cumbre de la prosperidad económica. El tiempo es distinto. Una vez que se va para siempre y jamás puede recuperarse. Si nosotros pudiéramos convencer a todas las personas de esta tierra con el propósito de recuperar el tiempo, ni todo el esfuerzo, ni toda la riqueza, ni toda la ciencia, ni toda la tecnología del mundo entero podría devolvernos siquiera un minuto de este mundo. Dios nos ofrece el tiempo presente para que nos disciplinemos en su buen uso. Jesús dijo en Juan capítulo 9, verso 4, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. El tiempo para las tareas de Dios es ahora mientras es de día. Viene la noche para cada uno de nosotros y nadie puede detener o retrasar su llegada. Si nosotros hacemos mal uso del tiempo que Dios nos ofrece, Él nunca nos ofrecerá ese tiempo otra vez, porque va a ser tiempo que ya pasó, que no se puede recuperar. Muchos de quienes escuchen este mensaje en la mañana de hoy puede que se lamenten por la pérdida de años desperdiciados. Puede que nunca hayan podido leer la Biblia de inicio a fin. Pero si hubiesen aprovechado el tiempo, tan siquiera leyendo un capítulo diario, ya hubiesen leído la Biblia más de una vez. Hermanos, a pesar del mal uso del tiempo en el pasado, podemos mejorar el tiempo que queda. Podemos aprovecharlo de aquí en adelante. La voluntad de Dios para nosotros reside ahora en las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 3. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo nos está diciendo, no mirando el pasado, miremos el presente y miremos el futuro. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Y qué vamos a hacer el día de mañana, la siguiente semana, el siguiente mes para la obra de nuestro Dios? No nos quedemos estancados en lo que ha ocurrido en el pasado, sino que miremos nuestro presente y nuestro futuro. ¿Qué necesitamos corregir y qué necesitamos hacer para disciplinarnos en el buen uso de nuestro tiempo para la gloria de nuestro Señor? A través de la obra de Cristo para los creyentes arrepentidos, Dios perdonará cada milésima de segundo de tiempo desaprovechado. Eso es una esperanza para todos nosotros. A Dios le agrada que nos disciplinemos en el buen uso de nuestro tiempo para los propósitos de nuestro Dios. Si hemos perdido tiempo en el pasado, disciplinémonos entonces en la buena administración de nuestro tiempo presente y nuestro tiempo futuro. Esas son entonces algunas de las razones bíblicas por las que debemos ser buenos mayordomos de nuestro tiempo. Ahora vamos a ver algunas razones y entrar en el tema de los principios de la mayordomía del dinero.
Continuando entonces con la mayordomía del dinero, la Biblia relaciona no solamente el provecho de nuestro tiempo como una condición que requiere cada creyente utilizar de la mejor forma, sino también el uso de nuestro dinero. Jesús habló acerca del dinero y cosas relacionadas con el dinero más que de cualquier otra cosa. Alguien ha dicho para explicar este misterio de la enseñanza de Jesús que el dinero es un índice exacto del verdadero carácter del hombre. Voy a repetir eso. El dinero es un índice exacto del verdadero carácter del hombre. En toda la escritura hay una correlación íntima entre el desarrollo del carácter de un hombre y cómo maneja su dinero. Esa es la razón por la que Jesús habló acerca de este tema en reiteradas ocasiones. Lo principal de Jesús se nos menciona en Mateo 6:21 y la razón para hablar tanto del dinero. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Hacia dónde se dirige tu dinero es una indicación infalible de hacia dónde se dirige tu corazón. Y a Jesús le importa tu corazón. A Él no le importa tu dinero, a Él le importa tu corazón. Le importa lo que hay ahí y cómo desde tu corazón estás haciendo uso de tu dinero. El dinero es un índice de hacia dónde va nuestro corazón y esa es la razón por la que Jesús habló tanto acerca de este tema. Un teólogo americano lo dice de esta manera. Lo que nuestras manos hacen con nuestro dinero muestra lo que nuestros corazones están haciendo con Dios. Por lo tanto, cómo lo utilicemos revela quiénes somos, revela lo que pensamos acerca de Dios, revela lo que creemos y sabemos de Dios, dado que manifiesta nuestras prioridades, nuestros valores y nuestro corazón. Según el grado que utilicemos nuestro dinero y nuestros recursos de manera cristiana, demostramos nuestro crecimiento a la semejanza de Cristo. Miremos entonces algunos principios sobre la administración del dinero que encontramos en la palabra del Señor y algunos que son consejos prácticos para nuestra vida. Y el primer principio es que debemos reconocer que todo lo que somos y tenemos es de Dios, le pertenece a Dios. Dios es dueño, Señor y creador de todo lo que existe en esta tierra. David lo dijo en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso significa que Dios creó todas las cosas y que en virtud de su obra creadora, Él es dueño de todo lo que existe. Dios da a conocer sus derechos de propiedad cuando dice, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Siendo que Dios hizo y conserva todas las cosas, todo lo que existe le pertenece solo a Él. Esto no es compartido. No tenemos una parte con lo que Dios ha creado. Dios es el creador de todo y le pertenece todas las cosas solo a Él. Esto significa que somos los administradores, o usando el término antiguo, somos los mayordomos de las cosas que Dios nos ha dado. Ya lo habíamos mencionado al inicio. Como esclavo, José fue un mayordomo cuando Potifar lo puso a cargo de toda su casa. Es interesante ver que los esclavos no eran dueños de nada en ese tiempo. Y debido a que los esclavos no eran dueños de nada, José no era dueño de nada. Todo le pertenecía a Potifar.
La administración de los recursos de Potifar incluía el uso de los mismos para cubrir las necesidades de José y para darle beneficio, para traerle beneficio a la casa de Potifar. José no podía simplemente malgastar el dinero, los recursos de Potifar. Él tenía que traerle beneficio tanto a Potifar como a José, que estaban incluidos dentro de ese hogar. Dios quiere que utilicemos y disfrutemos las cosas que nos permite tener, pero como administradores de las mismas. Debemos recordar que todas ellas le pertenecen a Él y deben utilizarse para los propósitos del Señor. Para la mayoría de nosotros, la casa a la que hoy le decimos mi casa, otra persona la llamaba mi casa hace un tiempo y otra persona en muchos años más adelante la llamará mi casa. Si alguno es dueño de un terreno, en unos años alguien más lo llamará mi terreno. Simplemente administramos de manera temporal las cosas que le pertenecen eternamente a Dios. Probablemente ya creen eso en teoría, ya sabemos eso en teoría, pero nuestra manera de administrar el dinero refleja qué tan genuinamente creemos eso. Dios ha dicho específicamente que Él es el dueño de todas las cosas que poseemos. Y no solo de las cosas, sino también del dinero. El dinero que tenemos a nuestro nombre en el banco o los billetes que están en nuestra cartera, en nuestra billetera, le pertenecen también a Dios. En Ageo capítulo 2, verso 8, dice, la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Así que no podemos simplemente decir, sí, los recursos que tengo, las cosas que tengo son de Dios, pero el dinero es mío. Tampoco podemos decir así, porque todo le pertenece a nuestro Dios. En consecuencia, la mayordomía del dinero incluye también cómo lo administro para los propósitos de nuestro Dios. Cómo doy para el sostenimiento de su obra y la extensión de su reino aquí. Cómo uso esos recursos para ayudar a los hermanos necesitados. Entonces, la pregunta no es cuánto de mi dinero debería darle al Señor, sino más bien cuánto del dinero de Dios debería conservar por ahora. Cuando damos a la obra del Señor, debemos dar con la convicción de que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y con el compromiso de que lo utilizaremos todo como Él quiere. Ese es el primer principio de la administración del dinero, que debemos reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos es de Dios. Miremos ahora algunos principios sabios para la administración del dinero en el contexto de la familia. El primer principio fue en el contexto de nuestra relación con Dios. Ahora lo miraremos en el contexto de nuestra relación con nuestra familia. Y aquí voy a mencionar algunos consejos prácticos para la administración de nuestro dinero. El dinero en el hogar siempre ha sido motivo de discusiones, motivo de problemas y desacuerdos. Si un matrimonio, si una familia logra ponerse de acuerdo con respecto al dinero, ha logrado mucho, ha avanzado mucho. Pero si no hay acuerdo, entonces se dará una mala administración. Habrán despilfarros, mezquindad, abusos. Debemos ponernos de acuerdo para fijar prioridades concretas basadas en las necesidades de nuestro hogar. ¿Esto qué significa? Significa que debemos definir lo que es más importante para nuestro hogar, lo que nuestra familia está necesitando más, porque muchas veces son simplemente caprichos, compras que son generadas por caprichos de lo que todo el mundo tiene, de lo que se está vendiendo ahora, del último televisor de tecnología avanzada. No afanarse por lo material
al punto de olvidarse de Dios. ¿Qué es lo más importante que debemos tener en el hogar de acuerdo a las necesidades y a las posibilidades que tenemos? Es una muy buena pregunta para hacernos. Podemos hacer una lista de las necesidades en el hogar, luego ponerlas en orden de prioridad y ver cómo con nuestras posibilidades podemos ir cumpliendo y subsanando este tipo de necesidades. También algo que debemos tener en cuenta es que al momento de comprar y gastar debe ser realizado de manera controlada. Un buen consejo es comparar precios antes de comprar, teniendo en cuenta que lo más barato no siempre es lo mejor, no siempre es la mejor decisión. Sin embargo, obsesionarse por lo caro algunas veces significa entonces que vamos a llevar a sacrificar las prioridades del hogar. No podemos gastar simplemente por deseos o por marcas, sino en base a las necesidades, posibilidades y calidad que nuestra familia requiere. También tener y regirse por un presupuesto familiar es una muy buena recomendación. Al principio puede parecer difícil, engorroso, aburrido tener que llevar un presupuesto familiar, pero al final nos daremos cuenta que podremos disfrutar del orden y la paz de saber en qué estamos gastando nuestro dinero y saber que si no nos está alcanzando, poder reorganizar y hacer algunos cambios para ver qué está sucediendo con nuestro dinero. Estos principios prácticos se fundamentan en el hecho de que la administración de nuestro dinero debe ser también para cuidar lo que Dios nos ha dado, para cuidar de nuestra familia y tener nuestras prioridades pendientes cuando de subsanar estas necesidades sea necesario. Y por último, vamos a ver un principio sobre la administración del dinero que es en relación de nosotros con nuestro Dios, de nuestro corazón con nuestro Dios. La ofrenda generosa acarrea abundante bendición. Nuestro Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 6, verso 38. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Esa no es una idea aislada en el Nuevo Testamento. También la encontramos en 2 Corintios capítulo 9, versos 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Lo que nos dice este texto sencillamente es que si nosotros le damos a Dios, estos textos dicen que Dios nos recompensará. Si ofrendamos abundantemente, Él nos dará abundantemente. Creo que la teología de la prosperidad, que es muy popular, pero que es una herejía, corrompe la verdad de estos textos. Corrompe la verdad del Evangelio y malinterpreta a Dios y engaña a sus defensores y a sus seguidores. No creo que si ofrendamos mucho a Dios, Él nos hará financieramente ricos aquí en la tierra. Pero sí creo que estos pasajes, como muchos otros, indican que Dios nos dará bendiciones de naturaleza no específica a quienes sean administradores fieles del dinero de Dios, a los que den con regocijo, con alegría, sin necesidad, sin obligación en hacerlo.
el final del versículo 8 menciona que, del texto que leímos, en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Esto habla claramente acerca de las bendiciones que Dios nos dará. Dios nunca dice que si ofrendamos fielmente, Él nos dará mucho dinero o alguna otra bendición terrenal específica, pero sí dice que nos bendecirá en esta vida si lo amamos y confiamos lo suficiente en Él como para ser generosos con la ofrenda a Él. Sin embargo, la mayor parte de la bendición de Dios por nuestra ofrenda no llegará en esta vida. Por fe creemos que ofrendar dinero aquí en la tierra almacenará tesoros en el cielo. Por fe creemos las palabras de Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Y si estos pasajes son ciertos y en verdad lo son, podemos creer que en un momento específico, en un lugar real, Dios efectivamente nos recompensará abundantemente por lo que hayamos ofrendado de manera generosa y de manera alegre. Sin importar cuánto nos recompense Dios aquí por sus ofrendas y cuánto nos recompense en el cielo, la conclusión es clara. Dios nos bendecirá abundantemente si ofrendamos generosamente, siendo así buenos y fieles administradores de lo que Dios nos ha dado. Ese es el principio de la administración del dinero con respecto a nuestro corazón y a nuestro Dios. El dar de manera generosa, porque hay más bendición en dar que en recibir. Y es totalmente contrario a lo que este mundo hoy enseña. Este mundo enseña que tú tienes que acumular, que no importa cuántos televisores tengas, cuántos carros tengas, tú tienes que acumular lo que más puedas. Para el mundo, el dar es locura. No lo entienden porque no tienen la revelación de Dios, porque no tienen al Espíritu Santo que obra en nuestras vidas para entender que Dios es el dueño de todo y que nosotros simplemente somos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Por último, tengamos cuidado con 3 enemigos de la buena administración del dinero. Primero, el mundo quiere el dinero de Dios. El mundo quiere que lo gastemos en cualquier cosa menos en lo que agrada a Dios. Y como lo mencionaba, no hay nada de malo en comprar un televisor, pero he visto casos en donde las personas compran más televisores simplemente porque están en promoción, sabiendo que ya en sus casas tienen un televisor lo que es suficiente. Tienen muchos televisores. El mundo quiere que le des tu dinero antes que a Dios. Y esto vendría siendo en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, solo al mundo y nada para Dios. El segundo de los enemigos de la buena administración del dinero es que los cristianos, todo cristiano posee el mismo deseo pecaminoso que el resto de las personas. Y este mismo deseo pecaminoso de usar el dinero de forma egoísta, como lo había mencionado. Así como el mundo quiere acaparar, quiere acumular bienes y cosas materiales, el creyente aún tiene un pecado remanente que lo puede llevar a ser egoísta con los demás, a querer que todo sea para él, sin mirar a nuestro hermano necesitado, sin necesidad de estar ofrendando a la iglesia, porque el deseo pecaminoso de nuestro egoísmo quiere todo para nosotros. Quizás porque creemos que no los merecemos, quizás porque creemos que ha sido el sudor de nuestra frente, de nuestro trabajo. Pero sabemos claramente que Dios es el que nos da nuestro trabajo, el que nos ayuda de manera que nosotros ni siquiera podemos ver. Y ese es otro de los enemigos que debemos estar pendientes que tenemos acerca de la administración del dinero. Cuidémonos, hermanos, de este tipo de pensamientos y de este tipo de actitudes pecaminosas para la cual Dios
no nos ha llamado, sino a dar sin esperar nada a cambio. No a ser egoístas, sino a ser generosos. Y tercero, el tercer enemigo de nuestra administración del dinero es el diablo. El diablo nos tienta a despilfarrar dinero porque es nuestro enemigo y es el enemigo del reino de Dios. Él quiere arruinar nuestras vidas y quiere arruinar la obra de Dios. Pero si realmente Dios nos ama y Dios lo demostró en la cruz del Calvario, entonces debemos creer que Dios nos dirá, Dios nos instruirá cómo utilizar el dinero de maneras sabias, que traerán mayor beneficio y nos darán mayor gozo del que lograríamos utilizando el dinero a nuestra manera. ¿De dónde podemos adquirir la sabiduría de nuestro Dios? De su palabra. Ahí se encuentran todos los consejos, instrucciones, mandatos que todo creyente necesita para vivir una vida que le agrade a Dios, incluyendo cómo y de qué forma gastar su dinero. ¿Cuántos de nosotros hemos fracasado al hacer negocios y todo porque no hemos llevado esa decisión financiera en oración a Dios? Y no una oración de rapidez de unos cuantos minutos, sino oración de días. ¿O no hemos consultado la palabra del Señor para ver qué me dice nuestro Señor acerca de lo que debo hacer con respecto a su palabra? Esa es la sabiduría de nuestro Dios en su palabra, que es muchísimo mejor que nuestra propia sabiduría. Nunca podríamos administrar nuestro dinero de la mejor forma si no es a través de la palabra del Señor, quien es nuestra guía en este mundo pecaminoso y en este mundo caído. Es mi oración que como creyentes podamos hacer un buen uso de nuestro tiempo, sabiendo que el tiempo aquí es corto, que el tiempo corre a pasos agigantados, que también vivimos en días que son malos y por esa razón debemos aprovechar bien nuestro tiempo. Y que podamos, hermanos, ser buenos mayordomos de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, sabiendo que de Él son todas las cosas y que nosotros somos simplemente administradores, que podamos hacer buen uso, que podamos recurrir en oración a nuestro Señor para tomar cualquier decisión financiera y cualquier decisión en nuestras vidas, porque en la palabra del Señor se encuentra toda su sabiduría necesaria para el creyente en nuestros días. Que podamos ser buenos administradores, todo para la alabanza, honra, gloria y exaltación del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, Dios bendito, creador y sustentador de todo. En esta mañana, Señor, nosotros reconocemos que todo te pertenece a ti, que nosotros, Señor, no tenemos nada, sino que solo somos administradores, Señor, de lo que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a tomar buenas decisiones con respecto a nuestro tiempo, con respecto a nuestro dinero, y que podamos, Señor, agradarte en el buen uso que nosotros le demos, para que algún día, Señor, cuando nos veamos cara a cara, puedas decirnos, buen siervo y fiel. Te damos gracias, Señor. En Cristo Jesús nosotros oramos. Amén.